La acción entre los subsistemas se completa a través de las decisiones públicas y privadas que se producen en torno a usos de la tierra y su manejo, las que a su vez afectan al capital natural y sus servicios. Así, a veces se puede priorizar la inversión pública en el acceso o captura de beneficios, pero ignorar la pérdida de capital natural sin invertir en conservación puede no ser sustentable. La reserva Mar Chiquita, su laguna, su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, las actividades productivas y recreativas que se desarrollan en su interior y en la cuenca que la envuelve, integran un mismo sistema socioecológico, el que incluye un sinnúmero de interacciones sociales y ecológicas. Algunas de esas interacciones, tan importantes como difusas, están mediadas por el transporte de agroquímicos. Los agroquímicos que amenazan la salud de la laguna se originan mayormente fuera de la reserva, aguas arriba, en la porción de mayor aptitud agrícola de la cuenca de drenaje. El juego simula escenarios de expansión de la agricultura dentro de la cuenca, en los que se combinan aumentos abruptos en la aplicación de agroquímicos, junto con la pérdida de ecosistemas capaces de amortiguar su concentración en la laguna. En este juego, se asume que la restauración de ecosistemas degradados o perdidos, o incluso el saneamiento ingenieril de la laguna son impracticables, debido a sus costos y los plazos de tiempo involucrados. Finalmente, en este juego, los jugadores, en su rol de gestores, se enfrentan al desafío de facilitar la contribución de la reserva al bienestar, bajo distintos escenarios de expansión agrícola, habiendo comprendido que 1. El problema no se reduce a los límites legales de la reserva, sino que mayormente depende de lo que ocurre aguas arriba. 2. Que en gran parte, la captura sustentable de beneficios depende de conservar los ecosistemas que proveen el servicio de provisión y depuración del agua antes de su ingreso a la laguna. Pero 3. La captura de beneficios también depende de la inversión en distintos mecanismos de acceso a los servicios ecosistémicos de recreación que ofrece la reserva. Y dado que tanto la conservación de ecosistemas aguas arriba, como el acceso a los servicios de la reserva dependen del mismo presupuesto municipal, la asignación de fondos a uno u otro destino constituye uno de los principales dilemas del juego. Entonces, ¿con qué herramientas cuentan los gestores de la reserva y los jugadores de este juego para evitar la pérdida de servicios ecosistémicos y de sus beneficios? Esas herramientas son básicamente 5. La primera de ellas consiste en el control de regulaciones. La segunda, el pago o compensación de servicios ecosistémicos o ambientales. La tercera, el ordenamiento territorial. La cuarta, el monitoreo y prospectiva. Y la última, el acceso a los servicios ecosistémicos. Estas herramientas serán los principales instrumentos de gestión disponibles. Es importante notar que estos instrumentos no solo se complementan entre sí, sino que su combinación puede sostener mayores beneficios que los obtenibles asignando todos los esfuerzos a cualquiera de ellos por separado. Los primeros dos son instrumentos de conservación propiamente dichos. El último no tiene como objetivo la conservación, sino la captura de los servicios ecosistémicos para su transformación en beneficios. Y los dos instrumentos restantes permiten eficientizar el logro de los objetivos de los demás instrumentos. Antes de continuar, repasemos brevemente en qué consisten cada uno de esos instrumentos. Por control, entenderemos una serie de esfuerzos a favor del cumplimiento de regulaciones, tales como leyes y ordenanzas, sobre prácticas y usos de la tierra. La utilidad de este tipo de instrumentos depende de la eficiencia de control, en base a inspecciones y multas. En este juego, las acciones de control están dirigidas a la conservación de humedales y franjas de vegetación ribereña, debido a que, a diferencia de los pastizales, esos ecosistemas cuentan con regulaciones que los protegen. Las acciones de control parecen tan simples como hacer cumplir la ley. No obstante, es conveniente tomar en cuenta que en la práctica, y en este juego, existen factores que limitan fuertemente la eficiencia de este instrumento. El pago por servicios ecosistémicos o ambientales es una herramienta que intenta reemplazar o complementar las medidas de control mediante estímulos positivos. Así, bajo este instrumento, los productores agrícolas pueden ser compensados por conservar los ecosistemas que proveen beneficios intangibles de sus campos, también conocidos como externalidades positivas.
De este modo, los productores pueden cambiar su rol como afectadores de los servicios ecosistémicos por el de proveedores de los mismos. En este juego solo consideraremos compensaciones económicas. La eficacia teórica de este tipo de acciones es más elevada que la esperada por acciones de control, debido a que las compensaciones pueden realizarse a partir de fuentes extrapresupuestarias, tales como el pago de un derecho para el ingreso a la reserva o una tasa especial a las actividades económicas dependientes del turismo. Al igual que las acciones de control, en este juego, el pago por servicios ecosistémicos está dirigido a la conservación de humedales y franjas de vegetación ribereña, no así de pastizales. En este caso, se tuvo en cuenta que para mitigar un mismo nivel de exportación de agroquímicos a través de la conservación de pastizales, se requiere una superficie varias veces más extensa y con mayor costo que la que se logra conservando franjas ribereñas y humedales. En consecuencia, mientras que la conservación de franjas ribereñas y de humedales se encuentra bajo control parcial de los jugadores, la pérdida de pastizales está completamente fuera de su control. El ordenamiento territorial permite la zonificación del territorio basada en sus capacidades y vulnerabilidades relativas frente a usos de la tierra. De tal modo, este instrumento permite aumentar la eficiencia de otros instrumentos al identificar los sitios donde la inversión en acceso y o conservación puede producir mayores beneficios. La asignación de presupuesto a monitoreo y prospectiva, por un lado, permite sostener un sistema de evaluación periódica mediante indicadores de la calidad del agua de la laguna. Por otro lado, el desarrollo y actualización de modelos predictivos sobre cambios en el uso de la tierra a corto y a mediano plazo permite advertir la necesidad de reforzar, o no, las medidas de conservación del capital natural con cierta anticipación. Finalmente, las inversiones para el acceso a los servicios ecosistémicos hacen posible mantener y mejorar la captura de los mismos por parte de los beneficiarios. La construcción y o mantenimiento de caminos y senderos, la instalación de carteles explicativos, así como de centros de interpretación para la observación de la naturaleza, son algunos de los mecanismos que, por ejemplo, facilitan el acceso a los beneficios de la reserva. Ahora, ya conoces las bases conceptuales del juego y puedes pasar al segundo y último video, donde te explicaremos cómo jugar. Este es el segundo y último video tutorial de Marchi 1.0. Aquí nos enfocaremos exclusivamente en las instrucciones del juego. Para comprender este video, es muy importante que previamente hayas visto y comprendido el video anterior, donde se presentan los objetivos generales del juego, así como los conceptos básicos necesarios. En este juego, todas las decisiones que pueden tomar los jugadores y las consecuencias de esas decisiones o jugadas se visualizan en un tablero de comando. Este tablero está compuesto por 3 zonas. Una zona donde se toman las decisiones, una zona donde se reciben recomendaciones de un equipo técnico virtual y, por último, una zona donde se pueden visualizar los resultados de las decisiones en términos del estado del sistema y del puntaje obtenido. Tus decisiones consisten exclusivamente en definir la estrategia de gestión de la reserva. En este juego, esa estrategia se define mediante la distribución de los fondos disponibles anualmente para ese fin, entre 5 instrumentos de gestión diferentes. 1. Control. 2. Pago por servicios ecosistémicos o ambientales. 3. Ordenamiento territorial. 4. Monitoreo de la calidad ambiental y prospección de los probables cambios en el uso de la tierra. Y 5. Provisión de acceso a los servicios ecosistémicos. Tu objetivo como jugador de este juego, y desde tu rol de gestor de la reserva, es maximizar la captura de beneficios derivados de los servicios ecosistémicos en forma sustentable. En este juego, eso significa que se evaluarán los beneficios dentro de periodos de 15 años. El cumplimiento de tu objetivo dependerá de las decisiones que hayas tomado jugada tras jugada. Cada jugada representa un año de gestión, y cada juego comprende 15 jugadas. O sea, 15 años.
A fin de que puedas aprovechar la experiencia de gestión ganada en cada juego, tu puntaje final se calcula en base al promedio obtenido en cada uno de 10 juegos sucesivos. Esto implica que todas tus decisiones, desde el primero al 10º juego, incidirán sobre los objetivos y sobre tu puntaje final. Al inicio de cada juego, verás que por defecto, el juego te ofrece una distribución del presupuesto equitativa entre los 5 instrumentos de gestión. Pero antes de pulsar el botón Jugar, podrás modificar esa distribución de acuerdo con tus propios criterios. Y lo que es más importante, de acuerdo con la experiencia que hayas adquirido a través de las jugadas y juegos previos. Para ello, simplemente tienes que mantener pulsados estos botones blancos y moverlos hasta lograr la distribución del presupuesto anual deseada. De esa manera, estarás listo para hacer clic en el botón Jugar y seguidamente observar el comportamiento del sistema dentro del sector de resultados de las simulaciones. Recuerda que cada clic o jugada corresponde a un año de gestión y produce nuevos resultados. No olvides de revisar si te han llegado nuevos mensajes desde el equipo técnico antes de cada nueva jugada. ¿Cómo se calcula el puntaje de cada jugada? De acuerdo con los objetivos ya enunciados, ese puntaje refleja la cantidad de beneficios que se capturaron en forma sustentable. Claramente, ese puntaje debe variar en forma directa con la ganancia de beneficios. Y, como la sustentabilidad depende del mantenimiento del capital natural y de sus servicios, el puntaje de la jugada varía inversamente con la pérdida de servicios ecosistémicos. Además de los cambios temporales en la cantidad de beneficios. Dentro del sector de resultados de la simulación, también podrás observar los cambios en los servicios ecosistémicos provistos por la laguna. Si bien el reemplazo de pastizales por cultivos casi no depende de las decisiones del comité de gestión, la cobertura de cultivos se incluye aquí como un indicador de los cambios en el vertido de agroquímicos dentro de la cuenca. Esto te permitirá orientar tus decisiones de conservación de franjas de vegetación ribereña y de humedales para mitigar la entrada de esos contaminantes a la laguna. En caso que hayas jugado muy rápido y no hayas logrado vincular claramente tus decisiones con las respuestas del sistema y tus puntajes, al finalizar cada juego, podrás acceder a una síntesis de tus estrategias de gestión y visualizar sus consecuencias sobre los resultados. Para finalizar, ¿cómo se puede vincular la estrategia de gestión de la reserva con tu estrategia del juego? Resumiremos ese vínculo brevemente. La estrategia de gestión y la estrategia de este juego tienen varias similitudes importantes. La primera similitud consiste en que ambas estrategias se deberían basar en decisiones informadas. Por supuesto, eso se opone a gestionar o jugar a prueba y error. En segundo lugar, un aspecto fundamental en la definición de las estrategias, sobre todo aquellas de mediano y largo plazo, es tomar en cuenta la predictibilidad del sistema y la capacidad de gestión o gobernanza de la reserva. Es relativamente sencillo acumular beneficios sustentables cuando el sistema es lo suficientemente predecible y se dispone de suficiente capacidad de gestión. Pero esa no es necesariamente la situación de la reserva que nos ocupa, ni la situación de este juego, ya que la información puede ser incompleta, la información puede ser sesgada, y el sistema está expuesto a eventos impredecibles, tales como cambios en el precio internacional de los granos, avances tecnológicos para cultivar suelos de baja aptitud agrícola, incluyendo, por ejemplo, nuevas variedades o nuevas técnicas de labranza, cambios en las regulaciones de protección de franjas ribereñas, humedales y pastizales. Todo esto puede llevar a sorpresas, las que en el juego se pueden traducir en cambios abruptos en las tendencias de las superficies de pastizales y cultivos dentro de la cuenca. Bueno, Pedro, ¿estás ahí? Terminamos. ¿Me escuchás? No.
Did you get the email with the link to? Okay. So he's not listening to me. Som. Talvez ele tenha se mutado lá. Talvez ele tenha tirado o áudio, porque tá funcionando. Não, talvez ele tirou o áudio do computador. Porque tá funcionando o áudio. Okay. Ya vimos los videos. Ya vimos los videos. Pero mire, no escuchamos a él tampoco. Ele tá mutado. Que tiene que abrir su... Are you muted, Pedro? Perdón, estaba muteado. Alan, perdón, estaba muteado, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora, Alan? Te escuchamos, pero no sé si nos escuchás a nosotros. Yo los escucho muy bien. Ok. ¿Ustedes a mí? Sí, también. Bueno, disculpen. Antes de seguir, podemos aprovechar para despejar alguna duda que haya aparecido a partir de estos dos videos. Hay algunas preguntas como para poder seguir adelante. Si no hay preguntas, Marcelo, yo sugiero que los grupos ingresen a través del link que tienen en el chat y ahí busquen el camino para empezar a jugar. A ver, yo lo voy a mostrar en el... Si querés lo muestro yo, pero... Bueno, dale, mostralo. Bueno. Ok. Un segundito. ¿Cómo? ¿Se puede jugar desde un móvil o tiene que ser desde la computadora? Sí, no, se puede desde un móvil también, desde una tablet. Acho que sim. Eu ainda não sei se meu microfone está ligado ou não, ninguém me respondeu. ¿Se está viendo, Marcelo? Sí. Sí. Bueno, ustedes tienen aquí la carátula del juego. Tienen que apretar el botón seguir abajo a la derecha. Eso de nuevo los
traspasar algunas cuestiones muy generales del para qué de este juego. Siguen avanzando, y en la siguiente placa se encuentran con el menú. Este menú es el que les permite, desde fundamentos e instrucciones, ver los videos que vieron recién, o pueden repasar por escrito las cuestiones fundamentales aquí a la derecha. Pueden repasar el problema, cuáles son los instrumentos de gestión, cuáles son las posibles sorpresas que les depara el juego, qué tipo de decisiones pueden tomar e incluso repasar las instrucciones. Si esto no es necesario, entonces vuelven al menú general y aquí pueden volver a la presentación, cosa que no creo necesario, pero también pueden mirar el modelo, un poco más de cerca cuál es la estructura del modelo que da lugar a este juego. Se describe el diagrama de flujos en su nivel superior, ¿no? Sin mucho detalle. Bueno, desde aquí pueden ir a cualquier componente del modelo o pueden volver al menú y finalmente, cuando lo deseen, empezar a jugar. Cuando hacen clic en jugar, les aparece el tablero de comando y esto, haciendo clic en los botones, ustedes pueden modificar el presupuesto del año 1 y empezar a jugar. Una vez que ya tienen un presupuesto, fíjense continuamente qué tipo de sugerencias y propuestas aparecen en los mensajes del equipo técnico y van jugando año por año. Fíjense que cada clic es una corrida de un paso anual. Entonces tienen que hacer 15 clics para recorrer el primer juego de 15 años. Aquí en el gráfico se les va configurando 3 variables: la provisión de servicios ecosistémicos, los beneficios derivados de esos servicios, o sea, la proporción de servicios ecosistémicos que es efectivamente capturada para mejorar el bienestar de los beneficiarios, y simplemente como forma de monitoreo también les muestra la cobertura de cultivos. Por supuesto que el grueso de las variables les va a aparecer después de hacer las 15 jugadas. Ahora sigo corriendo para mostrarles ese screen donde se sintetizan. ¿Ves? Aquí les habilita un botón que dice analizar el juego recién completado. Tienen que hacer clic aquí y aquí van a ver cómo se modificaron todas las variables. Para recién, después de que lo analizaron, van al siguiente juego y ya están en el año número 2. Les aparece aquí. El puntaje de cada jugada, fíjense que aparece instantáneamente en el relojito de la derecha. Y el puntaje final se resuelve después de haber repetido esto 10 veces, cosa que no es el objetivo de hoy. Hoy, si repiten el juego 2 o 3 veces hasta darse cuenta de cuáles son los alcances de este juego y cuáles son sus limitaciones, ya sería suficiente. Pero les propongo que a medida que van jugando y aparecen dudas y demás, me los pueden transmitir por chat, o si es una duda muy general, la hacemos vía audio para que todos puedan escucharlo. Confirmame, Marcelo, por favor, si todos pudieron captar este mensaje. Is it clear for everybody? Ok. Okay, so empezamos a jugar. Sí, adelante. Okay, so now it's time to play the game.
¿Las condiciones iniciales son siempre las mismas? Sí, son 20% del presupuesto distribuido entre los 5 instrumentos en forma equitativa. Ok. Pero después de jugar los primeros 15 años, vuelve todo a la condición inicial, ¿no es cierto? Ok. Estoy jugando aquí y veo que después del resultado la superficie de pastizales está cayendo muchísimo, la superficie de cultivo está creciendo muchísimo, la superficie de humedales cayó y se estabilizó, pero después el presupuesto también fue cayendo, ¿verdad? Y los servicios ecosistémicos están gigantescos, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? O sea, Bueno, que soy lo medio un primero que puede, capitalista nato, ¿verdad? Y que solo quiero ganar dinero con esto. No, fui claro, tomando en forma así, sin ningún criterio, ¿eh? bien, bien. Yo lo que te diría, esta observación sirve mucho para aclarar que el aumento en la superficie de cultivos no está bajo control del jugador. Es justamente la consecuencia de drivers indirectos, de impulsores externos, porque eso depende de cuestiones de mercado, del mercado internacional, que estimulan al productor a invertir en agricultura, expandiéndose sobre los pastizales, con mayor o menor velocidad. Lo que vos sí podés hacer con tus decisiones es proteger algunos ecosistemas críticos, como ser los humedales y las franjas ribereñas, aumentando el presupuesto de conservación a través de dos instrumentos. Uno es el de control, que pasa por el cumplimiento de las leyes que protegen a los humedales y las comunidades ribereñas, y o invertir en pago por servicios ambientales, con el mismo objetivo, que es proteger esos ecosistemas clave que filtran los contaminantes que ingresan por la actividad agrícola. Ahora, algo que vas a observar es que aún asignando una proporción muy alta del presupuesto a las estrategias de conservación, los pastizales se van a seguir perdiendo y los cultivos van a seguir aumentando, porque el área que vos podés proteger con el presupuesto disponible es muy pequeñita en relación al tamaño que tienen los pastizales adentro de la cuenca. Pero justamente esa área que se protege, que es muy pequeñita y que no alcanza a visualizarse en las curvas, es muy importante por el rol que cumplen como filtro de contaminantes. Por eso lo llamamos ecosistemas clave y por eso es estratégico invertir en la conservación de de esas comunidades, de esos ecosistemas. ¿Sí?
Eu não consigo parar o avanço da cobertura de cultivos. Até agora não encontrei uma combinação de ao menos frear um pouco isso. Ele cresce sempre no meu caso. Ok. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy bien. Bueno, un poco retomando una explicación que di anteriormente. Esa curva de cultivos básicamente está mostrando que no hay ninguna decisión que pueda tomar el jugador que afecte la tasa de aumento de cultivos, ya que la expansión de cultivos sobre pastizales es una variable que depende de un driver exterior, no depende del funcionamiento del modelo. Es un impulsor externo y que incluso puede variar entre dos niveles en forma sorpresiva sin control del jugador. Entonces, me imagino que te estarás preguntando, ¿cómo puede ser que yo invierto en conservación, bien sea a través de control o a través de pago por servicios ecosistémicos, y no consigo modificar la expansión de los cultivos? Bueno, eso es así porque la conservación, las decisiones de conservación están enfocadas en dos tipos de ecosistemas que tienen muy poca extensión, como ser los humedales y las comunidades ribereñas, the riparian vegetation, que si bien tienen poca superficie, por su función ecosistémica, tienen un impacto muy grande, ya que en esos ecosistemas se retiene la mayor parte de los contaminantes de origen agrícola. Buena parte de los fertilizantes y los pesticidas que se escurren desde los campos agrícolas son retenidos en los ecosistemas ribereños y en los humedales. Entonces, invertir o no invertir en conservación tiene un impacto muy grande sobre la calidad de la laguna, pero no tiene un impacto sobre la superficie de la agricultura, de los cultivos, porque son de muy poca extensión. Son muy pequeñitos en comparación con la extensión de los cultivos. ¿Alcancé a explicar este punto? Sí, ¿Se entendió? súper interesante, entre paréntesis. No, Ujú. o sea que hay factores externos. Bueno, supongo que la gente que cultiva tiene muchos recursos
y además tiene mucho payoff altísimo. Entonces, el que cultiva soja, por ejemplo, le importa un rábano el humedal, o el que cultiva arroz, lo importante es conseguir agua a algún lado, ¿verdad? Y poder regar sus plantas, ¿verdad? Entonces, no sé si está muy... Y en cambio, el beneficio de mantener el humedal no se ve inmediatamente en términos financieros como se vería cultivando soja, ¿verdad? Entonces, hay una invasión ahí del sistema. Así es, pero a ver, esto ya va más allá del modelo, ¿no? Al productor no le cambia demasiado los números económicos si dejara aparte los humedales y las franjas de vegetación ribereña, porque la superficie es pequeña, pero en la práctica lo que vemos es que los operarios, por ejemplo el tractorista, destruye esos ecosistemas porque piensa que está muy bien visto por parte del dueño, porque de esa manera muestra un trabajo muy completo. No deja nada sin arar, por ejemplo, por una cuestión de idiosincrasia o de imaginario social acerca de lo que es un buen trabajo. Y muchos dueños o propietarios del campo también tienen el mismo criterio de eficiencia y que los impulsa a no dejar nada sin cultivar. Ahora, el impacto negativo de esa actitud sobre el ambiente es desproporcionado respecto al poquito más que cultivan esos productores. ¿Se entiende? Es desproporcionado. El daño es mucho mayor, la externalidad negativa es mucho mayor que la internalización que hacen ellos en términos de ganancias. Sí, 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 O sea, está clarísimo. sí. Inclusive me hace acordar que en las plantaciones de soja se deja una cierta pestaña alrededor de la plantación. Ahora Ajá, en Paraguay es obligatorio eso, porque si no ajá, el agua de lluvia se lleva toda la arena y se produce algo que no sé cómo se diría en español, en portugués se llama asoreamiento, que sería se resquiebra la tierra por la erosión ajá. que tiene, ¿verdad? Y Ujú, eso ahora los ojeros, ellos cultivaban todo, hasta cultivaron parte de las rutas. Y claro, está claro. prohibido eso hoy en día. Y se le hizo entender de que al menos ese pedazo ellos tienen que dejar sin cultivar, ¿verdad? Pero fue así. Y solo se hizo, en realidad solo se consiguió con multa eso. Se le multó a los tipos, ¿verdad? Y Ok, no fue porque con concientización que se consiguió. Fue con multa no. directamente. Está muy claro, en Argentina pasa lo mismo. La verdad que la idiosincrasia del productor es la misma en todos lados. Eh, Sacar el máximo rendimiento posible cultivando todo lo que se puede. Las zonas que no las cultivan en Argentina las llaman directamente desperdicio. Un humedal es un desperdicio, ¿sí? Eh, Cosa que para un ambientalista es un tesoro, realmente. Es un tesoro por las funciones que cumple y porque es de los últimos refugios de biodiversidad en los paisajes agrícolas, ¿no? También. Sí. No sé si Eh, los demás están jugando, cuáles son sus conclusiones. También, digamos, me gustó el juego este, te soy sincero, y se me está ocurriendo un juego similar, pero para mosquitos, para dengue, ajá, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y hay también algo interesante para la parte de agroquímicos, porque eh, parece ser que hay mucha, por lo menos en Paraguay ahora, hay muchos defectos congénitos en los niños y ah, claro que los sojeros, y disculpe la palabra así, no quiero hablar en forma despectiva de los sojeros, pero los sojeros dicen que en realidad
no tiene nada que ver la soja ni los agroquímicos con las malformaciones congénitas de los niños. Pero casualmente se da que la mayor cantidad, así abrumadoramente, de malformaciones congénitas se dan en lugares donde existe soja, ¿verdad? Y se dan en lugares donde se utiliza los agrotóxicos o agroquímicos, herbicidas, para controlar las poblaciones, bueno, herbicidas, ¿verdad? Y eso, Sí, hay una discusión muy fuerte ahora, ¿verdad? Porque tenemos así malformaciones congénitas en niños terribles, o sea, regiones completas con malformación congénita. lamentablemente eso, hay mucha casuística sobre eso. También se han hecho estudios localizados sobre incidencia en distintos pueblos agrícolas en Argentina. Eh, la información está, pero el gobierno mira para otro lado porque ahí hay conflictos de intereses muy fuertes, ¿no? Sí, es un tema de conflicto de intereses. Pero si te interesa para inspirarte en este problema que estás planteando, les acabo de poner en el chat la dirección del directorio público de juegos de este tipo, que están hechos con la misma plataforma Stella, que es donde está subido este juego que están teniendo ustedes delante. Pero si entran a este directorio que les puse en el chat, van a encontrar muchísimos juegos inspiradores. Algunos tienen que ver con problemas de epidemias, de pandemias, hay obviamente de marketing, de economía, algunos que tienen que ver con procesos sociales, algunos que tienen que ver con procesos electorales, lo que se imaginen. Mi propósito con esto es que para que quien no conociera la existencia de esta herramienta, más allá del enfoque, porque una cuestión es el enfoque, uy, qué lindo los juegos serios, pero si uno no tiene habilidades en programación para este tipo de enfoque, eh, se hace muy dependiente del servicio de terceras personas. En cambio, Stella es muy apropiado para al menos esbozar la semilla de un juego, como puede ser lo que ustedes están viendo ahora. Y el directorio que les acabo de pasar, les prometo que es muy inspirador acerca del rango de cosas que se pueden hacer. Si ustedes incorporan esto como una posibilidad, yo creo que esta clase ya justificó su objetivo. Ahí entré a la página y estaba mostrando los diferentes juegos que se ofrecen. Perfecto, perfecto.
¿Cómo querés que sigamos, Pedro? Bueno, mira, a mí me gustaría eventualmente armar una discusión, si les parece bien, en torno a la experiencia que ellos tuvieron como usuario del juego. Y sobre todo que se animen, por favor, yo lo valoro mucho eso, a las críticas. Porque en la medida que uno puede criticar esto, haciendo uso de lo que vimos en la clase anterior, podríamos ver en qué medida incorporamos las pautas y los criterios que habíamos establecido para evaluar un juego, ¿no? Para evaluar narrativas, etc. O sea, sin demasiado formalismo, yo abriría un espacio para que quien lo desee pueda empezar a volcar sus impresiones. ¿Te parece bien? Okay. So, is anyone wanted to make a comment, a criticism? No? Okay. Olá, Hola, hola. vou falar em português, mas qualquer problema a gente tenta em inglês. Okay. Maybe in English, if you prefer. Ok. Existe uma preocupação também do jogo transmitir uma mensagem errada para o governo, no sentido de que quando a gente está jogando, parece que quem fez o jogo sabe tudo o que vai acontecer em qualquer situação. Isso pode passar uma mensagem errada de que a gente entende todos os problemas associados a, por exemplo, a conservação da biodiversidade ou algo assim? I'm sorry, but I was not able to understand completely your question. Perhaps if Marcelo is so kind to translate to me, Sí, I will do my best. él pregunta si existe la posibilidad de que estés transmitiendo un mensaje equivocado. Más que nada porque acá da la impresión de que vos estás conociendo todo, tenés toda la información a mano y no sé si te referís a una manipulación claro, la posibilidad de estar manipulando las decisiones del gobierno, que eso es el mensaje errado y que de alguna manera... Absolutely. Nosotros somos, por supuesto que uno diseña el juego con una clara intencionalidad detrás. Uno no es absolutamente neutral. Eso es algo que alguien que ha hecho mucho por el modelado de sistemas complejos en Argentina, Rolando García, lo llama el marco epistémico. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la visión del mundo? ¿Cuál es la intencionalidad que tiene el equipo de modeladores? Esto no se trata de un juego neutral en el que uno está tratando de hacer predicciones con una alta probabilidad de acertar. Está tratando de inducir visiones sobre el funcionamiento de un sistema, que son las visiones que emanan del conjunto de investigadores y el equipo que formuló el juego. Por supuesto, es así. Ahora, eso implica que en esa intencionalidad, yo no sé si uno está manipulando datos, uno está usando los mejores datos disponibles, pero por supuesto el juego contiene algunos procesos que no se sustentan en la experimentación, no tienen base empírica.
sino que hay algunas curvas, algunas funciones que están aproximadas de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra visión. Por eso hay una advertencia muy grande en el juego, y es que el juego no debería ser usado para hacer pronósticos y tomar decisiones en base a pronósticos, sino para entender el funcionamiento del sistema como un todo, cuáles son las variables que están operando, cómo interactúan entre sí las distintas estrategias y los factores que están en juego. Tiene un objetivo formativo sobre todo, pero creo que has hecho un muy buen punto a través de tu pregunta y espero no haber sido ambiguo en mi respuesta. Decididamente, no se trata de un ejercicio absolutamente objetivo, sino que tiene una intencionalidad atrás, efectivamente. Gracias. Olá, Pedro. Cláudia. Você já explicou para o Christian, né, quando ele comentou que tudo que ele fazia, nada parava o avanço agrícola, né? E quando ele fez essa pergunta, eu me identifiquei muito, porque eu fiquei frustrada. E aí eu fiquei pensando assim, né, exatamente nesse sentimento de que tudo que eu fazia ali e eu queria parar o avanço da agrícola ali e não conseguia, Sí, né? Eu entendi a sua claro. resposta a ele, mas eu confesso que eu fiquei bastante frustrada. E Ah, eu não mira. sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso, mas aproveitando, aí eu já vou te fazer outro comentário também. Eu fiquei pensando que outros fatores, né, além dos que você já colocou ali no jogo, também são importantes, né, nessa preservação, ou se há outros, ou, por exemplo, de fato ali estão os únicos que a gente poderia pensar, ou se são de fato, esses são os mais importantes, não importa outras coisas. Ok, ok. Gracias, Claudia. Lamento ese sentimiento de frustración, pero es importante comprender los límites del sistema que estamos manejando. A la escala de este sistema, los actores sociales que intervienen a esta escala no tienen manera de incidir sobre la conservación de los pastizales porque eso depende de regulaciones y leyes que están a otra escala, están gravitando a otra escala. Podríamos haberlo incorporado, pero el juego se hubiera transformado en otra cosa. Nosotros queríamos acotar el juego al tipo de decisiones que puede tomar un comité de manejo de la cuenca, o mejor dicho, de la reserva de la biosfera. Es un comité de manejo cuyas atribuciones llegan hasta los instrumentos que nos imaginamos nosotros. Podríamos inventar un juego que apunte a la conservación de los pastizales. Y ahí intervendría, como vos sugerís, toda otra serie de factores. Por ejemplo, poner en juego los mecanismos que usan otras organizaciones como Alianzas para el Pastizal, que buscan compensar y promover y compensar a los productores para que conserven sus pastizales, etcétera, etcétera. Incluso a escala nacional podríamos pensar en regulaciones que obliguen a conservar un porcentaje de los pastizales dentro de cada predio. Esos son factores que son válidos, pero para un juego o un modelo planteado a otra escala.
Eso, básicamente eso. Y aún así, a nuestra escala, tal vez hay una serie de factores que podríamos haber tomado en cuenta, pero de nuevo, consideramos que el juego ya de por sí es muy complejo. Y uno trata de, por sobre todas las cosas, mantener a raya la complejidad del modelo y del juego, para no abrumar, ¿no es cierto? Ahora, hubiera cambiado un poco la impresión esta de frustración si en lugar de mostrar la tendencia de los pastizales, hubiéramos mostrado cómo cambia la superficie de humedales. Eso aparece en el screen page al final de las 15 jugadas. Es un tema de estratégico y a lo mejor tomo tu observación, hubiera sido más constructivo en el panel central, en el tablero de comando, mostrar algo más optimista. Por ejemplo, cómo va mejorando la conservación de los humedales. Así que lo voy a tomar en cuenta. Gracias, Claudia. Hola Pedro, buenas tardes, soy Juan Camilo. Buenas tardes. Yo Juan tengo Camilo, un ¿qué par tal? de preguntas. Ya he jugado varias rondas del juego y me he dado cuenta Sí, de algunos mensajes que dicen, por ejemplo, que ya se alcanzó el límite mínimo para no sé, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales o que el dinero requerido para que el plan de ordenamiento territorial sea efectivo, pues ya se alcanzaron. sí, Entonces uno puede modificar los porcentajes de gasto y dedicarse a otras cosas. Mi pregunta va claro. enfocada a cómo construyeron ustedes estos límites que determinan cuándo ya es suficiente y si usaron datos, me gustaría saber cómo podrían modificarlo para de pronto tener en consideración otros lugares, otras posiciones geográficas donde esto puede tener variaciones. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Mira, simplemente el límite está dado por un costo ficticio que supone encargarle a un equipo de trabajo que arme ese plan de ordenamiento territorial, que establezca cuáles son los humedales más significativos en cuanto a su valor funcional, cuáles son las comunidades ribereñas que retienen más contaminantes, etc. Eso es básicamente el mapa de ordenamiento territorial que nosotros asumimos que tenía un valor X y que una vez que se construye va a ser útil y válido para el resto de los años que dura la gestión. O sea que uno lo puede usar con relativa eficiencia a lo largo de 10 o más años. Entonces, por eso, una vez que el mapa está hecho, no obligamos a los manejadores de la reserva, o sea, a los jugadores, a seguir poniendo dinero en la construcción de esos mapas de ordenamiento territorial, porque una vez que están hechos es suficiente. Ahora, si vos querés aprovechar esto para aplicarlo a cualquier otra circunstancia, por supuesto lo podés descargar y si tenés el programa Estela, lo podés modificar como vos querés. Cambiarle los parámetros, agregarle funciones, quitarle algunas. O sea, está totalmente disponible para ser revisado y para ser adaptado a otras situaciones. Así como se puede descargar este juego, hay muchos en el directorio que les compartí que también se pueden descargar y modificar usando el programa Stella. Si ustedes no tienen el programa Stella, también se puede bajar el código. Está escrito en programa C y modificarlo desde ahí. Pero estimo que es algo bastante más arduo, aburrido, y recomiendo mucho usar Stella directamente, porque tiene una interfase gráfica muy intuitiva, muy fácil de manejar. Vale, Pedro, muchas gracias. A vos, Juan Camilo.
Oi, Pedro. Sí. Meu nome é Paula. Eu fiz 4 simulações do jogo. Estou olhando aqui os resultados e achei algumas coisas estranhas com relação à interpretação, talvez, enfim, talvez das minhas estratégias. Então, na primeira jogada, eu entendi que os parâmetros de monitoramento, perspectiva e controle faziam parte de um bloco, e o PSA, o ATR e o acesso, outro bloco. Então, eu dividi meio 50% para cada um, distribuí as proporções. E, bom, aí eu estou olhando basicamente os gráficos de superfície, de umidade e de franjas. E eu assim, eu não consegui entender muito bem a parte de pontos da jogada. Parece que houve primeiro caiu a pontuação, depois cresceu, e aí nos 2 últimos anos caiu com essa estratégia. E a superfície e as 2 superfícies assim, caíram também muito rápido, mas tiveram uma estabilidade, por exemplo, em termos de número, de quantidade em hectares, muito maior do que no cenário em que eu tirava totalmente o mercado, o acesso ao serviço e focava, por exemplo, em controle, perspectiva e monitoramento. Apesar de ser a velocidade no qual os hectares estavam caindo nessa perspectiva de monitoramento e controle, a velocidade no qual a quantidade de hectares estava diminuindo é mais suave. Bien. E aí eu fiz outros 2 cenários, e aí eu achei também interessante, mas também entender assim, um pouco melhor como é que eu posso interpretar, porque na segunda vez que eu joguei, eu troquei a estratégia, e eu estava fazendo mais ou menos essa diferença dos blocos, só que no segundo bloco, que é o PSA e o acesso, no primeiro momento eu reduzi a 0, não podia ter isso, e aí tinha um determinado comportamento, e depois, quando eu aumentei isso e tirei o controle, na verdade, tirei o acesso e tirei o controle, e coloquei PSA, OTR e monitoramento e perspectiva, melhorou, por exemplo, aumentou um pouco a estabilidade da superfície em termos de hectares. A pontuação enfim, eu não estou considerando tanto. E aí teve um cenário aqui mais esquisito, que foi quando eu tirei todo o primeiro bloco, que foi o monitoramento, perspectiva e controle, e só coloquei enfoque no mercado, ATR e acesso. E, apesar de ter uma queda abrupta na quantidade de hectares em termos da superfície, teve uma estabilidade num número de hectares, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui do gráfico, melhor. Está em 57,5, enquanto, quando eu fazia um mix, estabilizava em 45. Então, eu entender assim, melhor esses resultados e entender por que, pensando assim, numa perspectiva, sei lá, de controle, ou então até de suavidade, mas quando pensa em estabilidade da superfície, o nível é muito menor. Entendeu? Eu não sei se é muita informação, mas, enfim. Bueno, a ver, la verdad que me perdí algunas cosas y me cuesta entender cuál es la pregunta concreta. Lo que yo observo es que efectivamente has tomado muchas decisiones como jugadora. En algunos casos entendés las respuestas que obtuviste en términos de estabilidad. En algunos casos comprendés que lo mejor que pudiste hacer es reducir o atenuar la tasa de pérdida, pero de ningún modo frenarla, ¿sí? Y a veces es así. Lo mejor que podemos aspirar es, frente a un impulsor externo muy fuerte que obliga a los productores a expandir fuertemente la agricultura, la mejor decisión que podemos tomar es invertir todo lo posible
en proteger la reserva a sabiendas que el daño es inevitable, ¿no? Digamos, tal vez para responder al detalle las observaciones que hiciste, yo tendría que poder ver qué jugadas hiciste, porque cuesta verlo desde el relato. Por eso otra ventaja que tiene Stella es la posibilidad de que, en este caso yo no lo hice, pero yo podría suscribir por un mes o por un día o por 2 días, normalmente es por un mes, a la empresa para que me coleccione todos los jugadas que ustedes hicieron, con un detalle de qué jugadas hicieron y cuánto tiempo se detuvieron en cada página, para también entender el comportamiento que ustedes tuvieron frente a este juego y de esa manera sacar conclusiones acerca de los jugadores. Ustedes están evaluando el juego, pero lo interesante también es evaluar cómo juegan los jugadores, cómo se comportan frente a los distintos escenarios, etc. En última instancia, no importan tanto los detalles de este juego en particular, de Marchi, sino saber si a ustedes les sirve para ponderar la utilidad que puede tener este enfoque. Tanto el enfoque como además la herramienta última que es, en este caso, Stella. Saber si efectivamente les ha servido como ejemplo. Y si vos querés, si te interesa este problema en particular, me podés escribir y podemos seguirlo charlando, ¿sí? Pero ahora me cuesta contestarte en detalle acerca del comportamiento del modelo, sin haberlo visto. Hola, yo soy Rocío. Estuve jugando una vuelta completa y así 2 o 3 más de la siguiente. Y un poco sin leer todo lo adelante, no llegué a ver el video porque llegué un poco tarde. Y lo que más me llama la atención es que, la verdad, lo mejor que puedo hacer es poner control en 0. O sea, cuando pongo control en 0 o tengo control, no estoy encontrando mucha diferencia. A lo mejor depende de los otros parámetros que estoy poniendo. Ajá. Y sí gastar mucha plata de una vez, en mucha plata, por decir, en el ordenamiento territorial rural, que tiene sentido, porque si eso está hecho primero, después te puedes dedicar. La verdad que usando ordenamiento territorial al principio mucho, para que se hagan unos 3 años más o menos, es donde mejor encuentro. Pero de verdad lo que no encuentro es, no encontré el momento en que aplicando el control me mejore la situación. Y estando en un área donde todo el día vemos control, la verdad que me vuelve un poco loca eso. Ok. Gracias. De nuevo, no, de nada. Muchas gracias por la pregunta. ¿Para qué usamos control y prospectiva? Control está visualizado dentro del juego, en el manual lo pueden ver como, perdón, no es control, es monitoreo y prospectiva, ¿no? El monitoreo lo que hace es registrar continuamente la calidad del agua que ingresa a la laguna, y prospectiva se refiere al servicio que provee un equipo que puede anticipar periodos de aumento en la tasa de expansión de la agricultura sobre los pastizales en función del comercio internacional. Por ejemplo, un equipo de prospectiva, aplicando modelos, es capaz de decir, bueno, se viene una racha de años secos en nuestros competidores, por ejemplo en Estados Unidos, sobre todo, en Brasil. Por lo tanto, se va a elevar el precio internacional de la soja y eso va a hacer que los productores argentinos encuentren estímulo en invertir en la expansión de la agricultura sobre los pastizales. Eso permite que uno, en lugar de invertir en acceso, por ejemplo, para facilitar
la captura de beneficios, invierta en conservación por anticipado. Y eso supuestamente va a redundar en un mejor flujo de servicios o en una menor caída en el flujo de servicios frente a un periodo de aumento en la expansión de la agricultura. O sea, sirve para poder tomar medidas por anticipado. Ahora, como el aumento en la expansión de la agricultura es una de las sorpresas del juego, sobre las cuales el jugador no tiene control, es posible que en las jugadas que vos hiciste o en los juegos que vos hiciste, eso no haya ocurrido. Y a pesar de que pusiste poco o mucho dinero en monitoreo y prospectiva, no te hayas visto beneficiada por ese tipo de servicios por parte de un equipo de prospectiva. Es una de las explicaciones que me doy. Porque de nuevo, cuando no invertís en prospectiva, estás a ciegas. No hay ningún equipo que te esté advirtiendo sobre aumentos abruptos que van a ocurrir en la expansión de la agricultura. Esa es la explicación. Después, control. Perdón, pero no era en prospectiva. Ahí sí mantenía una cierta cantidad relativamente fija. Era en control. Donde Bueno. llegué a poner 0 muchas veces y la verdad no vi empeoramiento de la situación. Ok, pero tenías pago por servicios. Sí, bastante. Bueno, el pago por servicios en este modelo está concebido como una estrategia más eficiente que el mero control como instrumento de conservación. Le estaba Ahí es donde, incentivando. claro, nuestro marco Por eso el epistémico control. nos llevó a promover el pago por servicios como una estrategia más eficiente que el control. Ahora, si vos no hubieras puesto nada de inversión en pago por servicios y tampoco en control, te aseguro que el flujo de servicios ecosistémicos hubiera caído en forma muy sensible. No, siempre aumenté pago de servicios. Siempre que necesité aumenté pago de servicios. Muchas gracias. No, de nada. Lo que veo, Pedro, es que en la medida que vamos jugando y te vamos preguntando, nosotros vamos incorporando información que tú nos vas pasando. Que la soja va subiendo, que es mejor el pago de servicio que el control. Y yo creo que para poder jugar, yo me imagino, yo vengo de la generación Mario Bros. La generación Mario Bros, toda la información está en el mundo que tenemos ahí. Se cumple o no la ley de la gravedad, ya está ahí. Y tenemos lo que se llama un reinforcement learning. No importa que nos equivoquemos, él nos da la información de cómo podemos corregir y aprender en el siguiente paso. Pero eso me faltó a mí aquí ahora en este juego, ¿verdad? O sea, estaba todo el equipo ahí, como manejar un avión de repente. Tenía muchas cosas que tenía que aprender al mismo tiempo. No conocía el contexto. Y entonces era jugar y bueno, ver qué pasa, jugar y ver qué pasa, pero no tenía la medida de mi éxito. ¿No? O sea, no había una estrella gigante, una moneda gigante y ni la princesa para salvarle. Entonces no sabía a dónde me estaba yendo, ¿verdad? Necesito la princesa, la moneda y la estrella. Sí, coincido y esperaba que me llegara una observación de este tipo, porque lo que ustedes están viendo es algo que tiene un retraso muy largo desde que uno concibe un juego hasta que lo ejecuta y hasta que lo publica. Esto ya tiene como 10 años atrás. Y a lo largo de estos 10 años seguí avanzando lo suficiente como para darme cuenta cuánto fallaba en ese sentido. Por eso enfaticé en la clase de ayer todo lo que debería tener un juego y que este juego no tiene. Este juego depende mucho de lo que ustedes hayan leído, además de haber visto el video, que hayan leído las instrucciones, cosa que es un supuesto que no se cumple en el mundo de los juegos.
como vos bien decís, en tu generación de Mario Bros, donde los premios y castigos están al alcance de la mano y la enseñanza es inmediata. Así que te agradezco que lo hayas observado y eso es algo que efectivamente tiene que formar parte de un buen juego, que no es este caso, no es este caso, no es este caso, sin duda. Sí, ¿alguna otra pregunta? Le paso entonces el micrófono aquí al comandante Cooperman. Muchas gracias. Bueno, vamos a, entonces, si te parece, Pedro, cerramos acá. Sí, perfecto. Te agradecemos por estos 2 encuentros y por habernos A brindado la ustedes. posibilidad de jugar. A ustedes, fue un gusto y ojalá que alguien se vea estimulado para hacer cosas buenas con estas herramientas. Bien. Que les vaya muy bien y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Pedro. Chao, chao.